Castilla la Vieja, 1862. Adrián no sabía que iba a verla. Si lo hubiera sabido, jamás habría bajado de aquel carruaje, pero aquella mañana de septiembre el marqués de Solavera solo pensaba en una cosa: salvar su nombre. Las tierras vecinas habían cambiado de manos y la nueva propietaria era su última esperanza. Una firma, un acuerdo, una alianza con una desconocida. Eso era todo lo que necesitaba. Lo que no sabía era que esa desconocida era la mujer a la que había humillado delante de todos 10 años atrás. La misma que desapareció aquella noche sin dejar rastro. La misma a la que nunca pudo olvidar. Y estaba a punto de entrar por su puerta. Don Adrián Escudero y Laínez necesitaba esa alianza. Las cifras se acumulaban como piedras sobre un tejado a punto de ceder. Las tierras colindantes al marquesado habían cambiado de manos, herencia de un tío abuelo muerto en Valladolid, que no dejó más descendencia que una sobrina nieta a la que nadie recordaba. Era todo lo que Adrián sabía de ella. Un nombre en un documento, una firma que conseguir. Adrián tenía 34 años, pero cargaba el peso de un hombre que ha envejecido por dentro. El título lo había recibido joven, tras la muerte repentina de su padre, un hombre que le había enseñado a sostener el nombre por encima de todo. Y desde entonces, cada año había sido un ejercicio de disimulo, mantener la fachada de una casa que ya ruía por dentro. El carruaje se detuvo frente a una casa de piedra dorada rodeada de olivos. No era un palacio, era una propiedad de trabajo. Adrián bajó y caminó hacia la puerta con la expresión que había aprendido a sostener durante años, la del hombre que no necesita nada. Lo hicieron esperar en una sala pequeña con una ventana que daba al campo. Desde allí podía ver las tierras que necesitaba. Se obligó a pensar en cifras, en rendimientos, en la propuesta que iba a hacerle a la nueva propietaria. Y entonces oyó pasos detrás de él, pasos lentos, seguros. Pasos de alguien que sabe exactamente a dónde va y a quién va a encontrar. Se volvió, y el mundo se detuvo. La mujer que estaba de pie en el umbra llevaba un vestido sobrio y el cabello recogido con sencillez. No llevaba joyas, no las necesitaba. Y entonces la reconoció. No fue un pensamiento, fue un golpe. 10 años de silencio, de puertas cerradas, de un arrepentimiento que nunca encontró destino, cayéndole encima en un solo instante. Como un fantasma que vuelve sin avisar y le pone delante, sin piedad, la peor decisión que había tomado en su vida. Era ella, pero no era la misma. La muchacha tímida que bajaba la mirada en los salones de doña Perpetua había desaparecido. En su lugar había una mujer erguida, dueña de cada centímetro de su presencia. Una mujer que lo miraba sin temblar, como si lo hubiera estado esperando. Adrián no se movió, no pudo. El cuerpo se le quedó clavado en el sitio, como si los pies hubieran echado raíces en el suelo de aquella sala. 10 años sin verla, 10 años sin saber a dónde había ido. Y ahora estaba ahí, a 3 pasos, mirándolo con unos ojos que él conocía de memoria, pero que ya no le pertenecían. «Señor Marqués», dijo ella, con una cortesía exacta que no contenía ni una gota de sorpresa. «Sea bienvenido». El aire se le quedó atrapado en la garganta, porque en ese instante comprendió que ella ya sabía que era él, sabía desde antes de que llegara, y había elegido recibirlo de todos modos. Virtudes había ensayado aquel momento durante 3 noches, había practicado la voz, la postura, la inclinación de la cabeza. Había decidido que no temblaría, que no le daría la satisfacción de ver que algo dentro de ella se había roto y nunca había vuelto a encajar. Y lo logró. Pero cuando él dijo su nombre, Doña Virtudes, sintió como algo antiguo se movía en el fondo del pecho, como una piedra que alguien empuja en un pozo que se creía seco. Doña Virtudes, logró decir Adrián, y su propia voz le sonó ajena.
El desequilibrio era total. Ella tenía la información, la posición y la calma. Él solo tenía la necesidad y la culpa. Intentó hablar de tierras, de lindes, pero cada vez que sus ojos encontraban los de virtudes, perdía el hilo. Ella respondía con precisión. Conocía las cifras de sus propias tierras mejor que él las del marquesado, y eso fue lo que más le pesó, que ella se hubiera convertido en todo lo que era sin necesitar nada de él, ni su nombre, ni su ayuda, ni su presencia. Nada. Se despidió media hora después. Virtudes lo acompañó hasta la puerta sin prisa ni afecto. Lo trató con la misma cortesía que habría ofrecido a un comprador de aceite. Adrián subió al carruaje y durante todo el camino de regreso no miró el paisaje, porque lo que acababa de ver en aquella finca no era una vecina, era un fantasma que lo miraba sin rencor. Y eso era infinitamente peor. Miraba sus propias manos y recordaba. Lo que hizo después no se lo había perdonado nadie, ni su familia, ni el destino, ni él mismo. Tenía 24 años y ella 18. Virtudes era dama de compañía de doña Perpetua, una viuda de la nobleza menor, una muchacha delgada, de ojos atentos, que permanecía siempre un paso detrás de su señora. Adrián la notó por algo que no supo nombrar entonces. Virtudes era la única persona en aquellos salones que no pretendía ser lo que no era. Se acercó con excusas triviales, luego sin excusa. Comenzaron a hablar en los rincones de los jardines, en esos momentos robados que la sociedad vigilaba sin parecer vigilar. Nunca se tocaron, pero ambos sabían lo que estaba creciendo entre ellos con la certeza de quien oye llegar la lluvia antes de que caiga la primera gota. Cuando su familia descubrió la inclinación del joven marqués hacia una huérfana sin nombre, la respuesta fue brutal. Le presentaron candidatas de buen linaje, le recordaron las deudas y le dijeron que un marqués no se arruina por una muchacha que cose para vivir. Adrián no luchó, hizo algo peor, la rechazó en público, delante de todos. En una fiesta donde ella estaba presente, él se acercó a otra mujer y dejó claro, con gestos calculados, que Virtudes Anaya no significaba nada para él. Virtudes no esperó a que la humillación se enfriara. Desapareció esa misma noche, sin carta, sin despedida, sin rastro, y la novia que debía salvar la casa murió de fiebre tifoidea antes de la boda. Adrián quedó solo, con un título que se hundía, una casa vacía y un arrepentimiento que nunca encontró destino, hasta aquella mañana de septiembre en que el destino le devolvió, con cortesía devastadora, exactamente lo que él había tirado al suelo 10 años atrás. Y ahora, de regreso en el carruaje, con el olor a romero de aquella finca todavía pegado a la ropa y la imagen de Virtudes clavada en la memoria como un hierro al rojo, Adrián sentía el peso de todo lo que había hecho y de todo lo que ya no podía deshacer. Cada parte de él quería no volver a cruzar aquella puerta. Quería olvidar las tierras, olvidar los lindes, olvidar que aquella puerta existía, pero el marquesado no le daba esa opción. Sin esas tierras, sin ese acuerdo, lo poco que quedaba del nombre Solavera se derrumbaría antes de que terminara el año. Y así, el mismo hombre que la había destruido 10 años atrás se vio obligado a hacer lo único que no quería hacer: volver a buscarla. Los días siguientes, envió 2 cartas formales solicitando una segunda reunión. Ella respondió con brevedad. Lo recibiría el jueves, a las 11, para tratar el asunto de los lindes del Arroyo Norte. Nada más. Como si el hombre que le escribía fuera un desconocido, y no el mismo que una vez le había hecho creer que los jardines de doña Perpetua eran el único lugar del mundo donde valía la pena estar. La encontró de pie junto a una mesa con 3 mapas desplegados. Junto a ella, don Severino, administrador de la hacienda desde los tiempos de su tío abuelo.
El arroyo norte marca el límite entre sus tierras y las mías desde 1827, dijo ella, señalando una línea en el mapa. No hay ambigüedad. Tenía razón. La franja de terreno fértil que él esperaba negociar pertenecía enteramente a Virtudes. Sin ella, los campos del marquesado no tenían acceso al agua. Entiendo, dijo, y tuvo que hacer un esfuerzo para que la palabra no sonara a derrota. No pretendo comprometer nada que sea suyo, respondió, cuando ella mencionó el riego de sus arrendatarios. Las palabras le salieron antes de pensarlas. Y por la forma en que Virtudes detuvo la mano sobre el mapa, ambos supieron que esa frase decía más de lo que debía. La reunión continuó, técnica y ordenada. Pero el aire entre ellos había adquirido un peso que ninguno de los dos sabía cómo sostener, pero que tampoco podían soltar. Cuando caminaron hacia el portón, Adrián sentía la presencia de ella a su lado, como se siente el calor de una hoguera cuando uno se acerca más de lo prudente. Le agradezco su disposición para este acuerdo. Es un asunto práctico, señor Marqués, no requiere agradecimiento. Ella lo miró directamente, sin hostilidad, con una serenidad más devastadora que cualquier reproche. Que tenga buen viaje de regreso, dijo, y se volvió hacia la casa sin esperar respuesta. Adrián la observó alejarse, la espalda recta, el paso firme. Caminaba como alguien que no debe nada a nadie, y eso era exactamente lo que ella era, una mujer que se había construido entera sin él. No gracias a él, a pesar de él. Pero la distancia entre dos personas que se han herido nunca dura lo que uno cree. Siempre hay algo que la rompe. Y cuando se rompe, lo que entra es peor que la cercanía. Es la necesidad. Las semanas siguientes trajeron un problema imprevisto. Los arrendatarios de las tierras del este se resistían a aceptar las condiciones de la nueva propietaria. Lentitud en los pagos, excusas, una cortesía hueca que escondía el desprecio de quienes no concebían recibir órdenes de una mujer sola. Virtudes lo manejó con firmeza. Pero el conflicto escaló cuando dos arrendatarios presentaron una queja formal ante el juez, alegando alteración de los contratos. No era cierto, pero la queja exigía conocimiento de la jurisdicción local, y Virtudes, recién llegada, no tenía esa red. Fue don Severino quien lo sugirió. El marqués conoce a todos los jueces del distrito, señora. Una palabra suya resolvería esto en 2 días. Aceptar la ayuda de Adrián era abrir una puerta que ella había cerrado con toda la fuerza de su dignidad. Pero perder esas tierras por una maniobra que no merecía prosperar era un precio que su sensatez no estaba dispuesta a pagar. Adrián leyó la carta de Virtudes 3 veces, no porque no la entendiera, sino porque necesitaba convencerse de que era real, de que ella le estaba pidiendo algo, por pequeño que fuera. En menos de una semana, la queja fue desestimada. Pero el asunto no se cerró entre ellos. La mediación lo obligó a visitar la finca 4 veces en 10 días. Y en esas visitas comenzó a ocurrir algo que ninguno de los dos había planeado. Adrián empezó a ver quién era ella ahora. La veía revisar cuentas con una concentración que excluía el mundo. La veía hablar con los jornaleros con respeto pero sin debilidad. La veía caminar entre los olivos al atardecer, sola, con la mirada puesta en un horizonte que solo ella parecía ver. Virtudes, por su parte, notaba cosas que no quería notar. Que él la trataba con un respeto que no parecía estrategia, sino penitencia. Que no aprovechaba ninguna oportunidad para acercarse más de lo debido. Y que cuando él estaba en la misma habitación, su propia respiración cambiaba, como si el cuerpo recordara algo que la voluntad había decidido olvidar. Fue durante la 4ª visita cuando ocurrió. Don Severino se había retirado y por primera vez en 10 años estaban solos. Ninguno lo mencionó, pero ambos lo supieron en el mismo instante. El momento en que la puerta se cerró y el silencio cambió de textura, Virtudes caminó hacia la ventana dándole la espalda.
No fue rechazo, fue protección. «Hay algo que debo decirle», dijo Adrián, con la voz más baja y más desnuda. «El asunto de los arrendatarios está resuelto», lo interrumpió ella. «No hay nada más que tratar. No es sobre los arrendatarios». Y entonces dijo algo que ella no estaba preparada para oír. Algo que iba a romper el silencio de 10 años. «Yo la busqué», dijo. El silencio que siguió fue tan profundo que ambos pudieron oír el viento entre los olivos. 4 días después, no dormí ninguna de esas 4 noches. Al 5.º día, antes del amanecer, fui al pueblo. Llamé a la puerta de su tía. No me abrió. Fui a la iglesia donde usted iba los domingos. Recorrí el camino del río, el sendero del molino, la casa de la lavandera. Pregunté en la posada, en el mercado, en las puertas de 3 conventos. Nadie supo decirme a dónde había ido. La voz se le había vuelto áspera, como si las palabras le rasparan la garganta. La busqué durante semanas, no días, semanas. Y cada puerta que se cerraba me confirmaba lo mismo, que usted había hecho lo correcto al desaparecer, y que yo había hecho lo imperdonable al darle razones para hacerlo. No le digo esto para justificar lo que hice. Se lo digo porque usted merece saberlo. Porque durante 10 años usted ha creído una historia, y esa historia está incompleta. Virtudes seguía de espaldas, pero sus manos sujetaban el alféizar con tanta fuerza que los nudillos se le habían vuelto blancos. Cada detalle que él nombraba, la puerta de la tía, la iglesia, el camino del río, se incrustaba en la versión que ella había sostenido durante 10 años y la resquebrajaba desde dentro, porque ella conocía esos lugares, y la idea de que él los hubiera caminado buscándola, mientras ella ya iba camino a Valladolid en busca del único pariente que le quedaba, un tío abuelo paterno al que apenas conocía, le dolió de una manera que no esperaba. No como duele una herida nueva, como duele descubrir que una herida antigua nunca estuvo donde uno creía. Se volvió despacio, y en sus ojos, Adrián no vio la cortesía controlada, vio la grieta. ¿Por qué no me lo dijo antes? Y su voz, firme durante semanas, tembló en la última palabra, porque no tenía derecho, y probablemente sigo sin tenerlo. No le pidió que se fuera, no le dijo que lo perdonaba. Simplemente se sentó, bajó la mirada y dijo con una voz que apenas era un hilo: «Creo que debería marcharse, señor Marqués». Adrián tomó su sombrero. Antes de salir, sin volverse, dijo: «Si necesita cualquier cosa, doña Virtudes, cualquier cosa, estoy al otro lado de ese arroyo». La puerta se cerró y Virtudes se quedó sola, sintiendo cómo la historia que se había contado a sí misma durante 10 años comenzaba a derrumbarse, porque una mujer puede sobrevivir al abandono. Lo que no puede sobrevivir es descubrir que el hombre que la abandonó nunca dejó de buscarla. Esa noche, Virtudes no durmió. Se quedó sentada junto a la ventana de su habitación, con un chal sobre los hombros y los ojos abiertos a la oscuridad del campo. Se odiaba por seguir pensando en eso. Se odiaba con la lucidez fría de una mujer que se ha pasado 10 años forjándose una armadura y que ahora siente cómo esa armadura se agrieta por el lugar exacto donde él la había golpeado. No por las palabras que le dijo en la fiesta, sino por el recuerdo de cómo la miraba antes de todo eso, como si ella fuera lo único verdadero en una sala llena de mentiras. Si aquella mirada había sido real, si él la había amado de verdad antes de destruirla, entonces la historia que ella se había contado no era de traición, era de cobardía, y la cobardía, a diferencia de la crueldad, puede cambiar. Yo la busqué. La puerta de la tía, la iglesia, el camino del río, los 3 conventos. Durante 10 años, el rencor había sido su columna vertebral. No ruidoso ni vengativo, la convicción tranquila de que ella valía más de lo que él había sido capaz de ver.
Esa convicción la había sostenido en los peores momentos, cuando llegó a Valladolid sin conocer a nadie, cuando el tío abuelo la recibió con desconfianza, cuando pasó años aprendiendo a administrar tierras que no entendía. Esa convicción la había hecho fuerte, la había hecho dueña de sí misma, y ahora, con la imagen de un hombre de 24 años recorriendo el camino del molino antes del amanecer, esa convicción se resquebrajaba como la arcilla cuando llega el agua. No porque lo perdonara, no lo perdonaba, pero la historia ya no era la misma, y una historia que cambia obliga a quien la ha vivido a mirar todo de nuevo. La tía Rosalía llegó a la finca 4 días después, montada en un carro de mulas que conducía un vecino del pueblo. 63 años, menuda y recta como un cirio, manos endurecidas por décadas de aguja y dedal. Había criado a Virtudes desde los 6 años, cuando la madre murió de fiebre y el padre ya llevaba 3 años enterrado. La había alimentado, vestido, enseñado a coser y a leer. La había protegido del mundo con la ferocidad callada de quien sabe que el mundo no protege a las huérfanas, hasta que la muchacha entró a servir en casa de doña Perpetua. Cuando supo que Adrián había visitado la finca 4 veces en 2 semanas, tomó el primer carro que encontró. «Dime que no has vuelto por él», fue lo primero que dijo al entrar, sin sentarse, sin quitarse el manto del camino. «No he vuelto por él, tía. Dime que no vas a dejar que se acerque. Ha mediado en un asunto legal, nada más». Rosalía la miró con los ojos de alguien que ha visto demasiado para creer en las palabras. «Yo te recogí aquella noche. Te vi llegar a mi puerta sin equipaje, sin carta, sin voz. Te vi sentarte en la silla de la cocina y quedarte ahí hasta el amanecer sin decir una palabra. Tardaste 3 días en contarme lo que había pasado. Y cuando lo hiciste, lo único que me pediste fue que no lo nombraras nunca más». Virtudes sintió que algo se le cerraba en la garganta. «Lo recuerdo, tía». «Entonces recuerda también lo que te dije. Un hombre que te humilla delante de todos para salvar su nombre no es un hombre que te quiere, es un hombre que se quiere a sí mismo. Y eso no cambia con los años, solo se disfraza mejor». Virtudes no respondió. La certeza de su tía era absoluta, tallada en piedra por 10 años de indignación, pero ella había visto los ojos de Adrián cuando dijo «yo la busqué». Y en esos ojos no había disfraz. Había algo roto que llevaba mucho tiempo roto. Rosalía se quedó en la finca. Ocupó una habitación pequeña junto a la cocina, como en los viejos tiempos, y retomó su papel de guardiana silenciosa. No volvió a mencionar a Adrián, pero su presencia era un recordatorio constante. La mujer que había recogido los pedazos estaba ahí, vigilando para que nadie volviera a romperlos. Las semanas siguientes trajeron una calma engañosa. Adrián no volvió a visitar, no envió cartas. Se retiró como un hombre que ha dicho lo que necesitaba decir y que ahora espera, no con esperanza, sino con la paciencia resignada de quien sabe que no merece lo que espera. Pero la distancia no borró lo que había ocurrido. Virtudes lo sentía en los momentos más inesperados. Al revisar los contratos que él había ayudado a resolver, al pasar junto a la silla donde él se había sentado, al mirar hacia el norte y ver la silueta del marquesado al otro lado del arroyo, se descubrió pensando en la forma en que había dicho su nombre, en la manera en que se había quedado de pie al otro lado de la mesa, como si no se atreviera a dar un solo paso que ella no le hubiera permitido. En el temblor de su mano cuando sostuvo el sombrero antes de marcharse, esos detalles la enfurecían, no porque fueran falsos, sino porque amenazaban con derribar algo que ella necesitaba que siguiera en pie. Y fue ahí cuando apareció el hombre equivocado en el momento exacto, Héctor Escudero y Paredes. Llegó un domingo por la mañana, en un carruaje más nuevo y mejor cuidado que el de Adrián, con 2 criados y un baúl de cuero repujado.
primo lejano de Adrián por una rama lateral establecida en Burgos 2 generaciones atrás, 31 años, porte agradable, sonrisa fácil y la seguridad que solo poseen los hombres que nunca han tenido que disculparse por nada. Si Adrián moría sin heredero, la línea sucesoria podía recaer en él. Y Héctor lo sabía con la precisión de quien ha consultado los documentos y ha hecho los cálculos. Pero no llegó hablando de títulos. Se presentó con una carta de introducción de un notario de Valladolid. Alegó interés en conocer a la nueva propietaria, en ofrecer sus servicios, todo envuelto en cortesía, todo impecable, todo calibrado para inspirar confianza. Virtudes lo recibió con la misma distancia educada que había empleado con Adrián, pero notó diferencias que no pudo ignorar. Héctor hablaba sin peso, sin pausas incómodas, sin el aire de un hombre que carga algo. Sus palabras eran limpias y sus gestos sueltos. «Castilla necesita mujeres como usted, doña Virtudes», le dijo durante la segunda visita, mientras caminaban por el olivar. «Mujeres que administren con mano firme y cabeza clara. Es una lástima que el mundo no les conceda el reconocimiento que merecen». Eran las palabras correctas, en el tono correcto, en el momento correcto. Y sin embargo, cuando Héctor se marchó aquella tarde, Virtudes no se quedó pensando en lo que él había dicho. Se quedó pensando en lo que no había sentido al escucharlo, porque con Héctor el aire no cambiaba, la respiración no se alteraba, no había peso en la sala cuando él estaba, no había silencio cargado ni miradas que costaran. Todo era fluido, cómodo, sin aristas, y cuando él le rozó la mano al despedirse, Virtudes no sintió nada. Ni calor, ni incomodidad, ni la necesidad de apartar los dedos. Solo el contacto breve de una piel que no decía nada. Y eso, comprendió mientras cerraba la puerta de la finca, era exactamente el problema. Con Héctor no dolía nada. Y una mujer que ha sobrevivido a lo que ella sobrevivió sabe distinguir. El hombre que no provoca ningún temblor no es el hombre seguro. Es el hombre que no importa. Rosalía, sin embargo, vio en Héctor una solución. «Ese hombre es respetable», le dijo una noche, mientras cosían juntas a la luz de las velas. Los dedos de Rosalía se movían con la precisión de siempre, pero sus ojos no estaban en la tela, estaban en Virtudes. «No tiene deudas, no tiene pasado contigo, y te mira con buenos ojos. ¿Qué más puedes pedir?» «No estoy pidiendo nada, tía. Precisamente. No pides nada porque sigues esperando algo de quien no deberías esperar nada». Virtudes clavó la aguja en la tela con más fuerza de la necesaria. La punta le rozó el dedo y una gota de sangre diminuta tiñó el hilo blanco. No dijo nada, Rosalía tampoco, pero ambas miraron esa gota como si supieran exactamente lo que significaba. Esa noche, sola en su habitación, Virtudes se permitió hacerse la pregunta que llevaba semanas esquivando. Si Adrián no hubiera dicho «yo la busqué», si ella no supiera lo que ahora sabía, ¿habría mirado a Héctor de otra manera? La respuesta la asustó más que la pregunta. Mientras tanto, en el marquesado, Adrián se enteró de la llegada de Héctor por boca de los criados. No necesitó preguntar qué hacía su primo en la región. Héctor no había venido por las tierras ni por el título. Había venido por ella, y Adrián no podía hacer nada. No tenía derecho a reclamar. Héctor ofrecía todo lo que él no podía: limpieza, solvencia, un nombre sin manchas. Lo único que Adrián tenía era la verdad de lo que sentía, dicha una vez en una sala con olor a tierra mojada. Y esa verdad era lo único que había logrado dejar en el mundo de Virtudes antes de que las puertas volvieran a cerrarse. Se sentó en el despacho, rodeado de cartas de acreedores, y sintió el peso de todo lo que había perdido. No las tierras, no el dinero, sino la oportunidad de ser el hombre que ella merecía.
Esa oportunidad la había tenido una vez, con 24 años, en un salón lleno de gente, y la había tirado al suelo delante de todos. Cerró los ojos, apretó los puños sobre la mesa, y por primera vez en muchos años, el marqués de Solavera no pensó en cómo salvar su casa. Pensó en si quedaba algo dentro de él que valiera la pena salvar. Iba a descubrirlo muy pronto, porque lo que estaba por llegar no sería una prueba para el marqués, sería una prueba para el hombre. El otoño avanzó sobre Castilla con lluvias que convirtieron los caminos en barrizales. Un muro de contención cedió en la parcela sur del marquesado, inundando los graneros. Lo que no destruyó el agua, lo pudrió la humedad en una semana. Adrián supervisó los daños con las botas hundidas en el fango y el rostro de un hombre que sabe que cada golpe nuevo cae sobre huesos ya rotos. Fue entonces cuando llegó la carta que lo cambió todo. Don Emilio Bustamante, prestamista de Burgos, escribió sin adornos: si el marqués no liquidaba el préstamo antes de fin de año, ejecutaría la hipoteca sobre las tierras del este, las últimas que generaban renta. Perder esas tierras era perder el marquesado. Adrián guardó la carta en el cajón, no la rompió, la guardó con el cuidado de quien conserva la prueba de su propia sentencia. Pero lo que el destino le tenía preparado no era solo la ruina, era una elección. Y esa elección venía con la sonrisa calculada de su propio primo. Esa semana, Héctor volvió a visitar a Virtudes, pero esta vez no venía a cortejarla, venía a mover una pieza. He encontrado algunas irregularidades en la sucesión de su herencia, doña Virtudes, dijo cruzando las manos sobre la mesa. Un documento que falta, una firma que no coincide. Ya sabe cómo son estas cosas. Lo dijo con ligereza, pero Virtudes conocía sus documentos, revisados con 3 notarios. La herencia era legítima. Sin embargo, sabía que una mujer sola defendiendo una propiedad contra una impugnación podía perder años en los tribunales, aunque tuviera razón. ¿Y qué sugiere usted? Que la mejor protección para una propiedad es una alianza sólida, un nombre fuerte que respalde el suyo. No dijo matrimonio, no hacía falta. Virtudes pidió tiempo, Héctor se marchó, y ella se quedó en el umbral, pensando en la palabra irregularidades, no dicha como información, sino como advertencia. Algo detrás de la sonrisa fácil se movía con precisión demasiado calculada. Lo que Virtudes no sabía, y lo que Adrián descubrió 3 días después, era que las irregularidades no existían. Héctor las había fabricado. Un escribano de Burgos advirtió a Adrián que alguien había estado consultando los registros de la herencia a Anaya. El nombre del solicitante, Héctor Escudero y Paredes. Adrián comprendió de golpe. No era un cortejo, era una maniobra. Héctor creaba una amenaza ficticia para convertirse en protector necesario de Virtudes, y no tardó en presentarse en el marquesado. Primo, dijo, sentándose sin esperar invitación, tú necesitas dinero. Yo necesito tu nombre. Si unimos fuerzas, podemos quedarnos con las tierras de la Anaya. Ella no tiene red. No tiene aliados. En 6 meses, esas tierras serían nuestras. Se reclinó satisfecho. Tus deudas quedan saldadas, mi posición asegurada, y la huérfana vuelve a ser lo que siempre fue, una costurera sin nombre. Todo lo que Adrián había perdido en 10 años cabía en aquella propuesta, y todo lo que le quedaba de verdadero cabía en una sola palabra: no. Y por primera vez en 10 años, eligió distinto. No, no, piénsalo, no tienes otra salida. Adrián se puso de pie, despacio. Hace 10 años destruí a esa mujer para salvar este nombre. Elegí todo lo que tú me estás ofreciendo ahora, y esa elección me convirtió en el hombre más vacío de Castilla. No voy a hacerlo otra vez. Estás arruinado. Sin esto, pierdes todo. Ya perdí todo. Lo perdí hace 10 años cuando la miré a los ojos y fingí que no significaba nada.
Lo que me queda ahora es la posibilidad de no ser el mismo cobarde que fui entonces. Estás cometiendo un error que no puedes revertir. El error que no puedo revertir ya lo cometí. Este no es un error. Es lo primero que hago bien en 10 años. Héctor se marchó bajo la lluvia. Adrián se quedó solo en el despacho. El reloj marcaba las horas con un sonido hueco. La lluvia golpeaba los cristales, las brasas apenas iluminaban las paredes. Sacó la carta del acreedor. La miró una última vez. Luego tomó una hoja en blanco, una pluma, un tintero, y se detuvo. Lo que iba a escribir no podía retirarse, no podía matizarse, no podía esconderse detrás de la cortesía. Era la verdad desnuda, sin título, sin escudo, sin escapatoria. Mojó la pluma, la mano le temblaba. Escribió despacio, explicó la maniobra de Héctor, detalló los documentos, informó de las pruebas, pero al llegar al final, la claridad se acabó, porque lo que quedaba por decir no cabía en el lenguaje de los marqueses. No cabía en la cortesía, ni en el protocolo, ni en ninguna de las formas que le habían enseñado para hablar sin decir nada. Se quedó mirando el papel, la pluma suspendida, la tinta formando una gota en la punta que no caía, y escribió, por fin, lo único verdadero que había escrito en su vida. Hace 10 años elegí el nombre y la perdí a usted. Hoy elijo perder el nombre, porque sin usted, señora mía, no sé quién soy debajo del título, y con usted o sin usted, necesito saberlo. Dobló la carta, la selló, la entregó a un criado con instrucciones de llevarla antes del amanecer, y después se sentó en el sillón del despacho, en la casa que estaba a punto de perder, y por primera vez en 10 años sintió que podía respirar. Lo que esa carta iba a provocar al otro lado del arroyo, Adrián no podía saberlo. Solo sabía que había dicho la verdad, y que la verdad, una vez dicha, ya no le pertenecía. Virtudes recibió la carta al amanecer, como Adrián había ordenado. La leyó de pie, junto a la ventana de su habitación, con la luz pálida del día entrando por los postigos abiertos. La leyó una vez despacio. Luego la dejó sobre la mesa. Se quedó mirándola como si las palabras pudieran cambiar de forma y la leyó otra vez. 10 años. 10 años había tardado en volver a sentir lo que sentía ahora. Y lo que sentía no era perdón. Era algo más peligroso que el perdón. Era certeza. Salió a caminar entre los olivos sin hablar con nadie. El frío de la mañana le mordía las manos, pero no lo sentía. Sentía otra cosa, algo que se parecía al vértigo de quien llega al borde de un precipicio y descubre que al otro lado no hay vacío, sino tierra firme. Adrián la había protegido, no con palabras bonitas, la había protegido con un acto que le costaba todo. Había denunciado a su propio primo, había destruido la única alianza que podía salvar su casa. Había elegido quedarse sin nada para que ella conservara lo que era suyo. Era el gesto exactamente opuesto al de aquella noche, 10 años atrás. Aquella vez eligió el título, esta vez eligió a ella. Se detuvo bajo un olivo viejo cuyas ramas tocaban el suelo. Apoyó la mano en el tronco y cerró los ojos. Y se permitió sentir lo que llevaba años negándose a sentir, que aquel hombre, con todas sus culpas, era el único que había logrado llegar al lugar donde ella no dejaba entrar a nadie. No porque fuera perfecto, porque era verdadero. Regresó a la finca. Encontró a tía Rosalía en la cocina. «Tía, necesito contarte algo». Le contó todo. La maniobra de Héctor, los documentos fabricados, la carta. Le leyó la carta entera, con la voz firme y los ojos secos. Rosalía escuchó en silencio. Su expresión fue cambiando despacio, de la desconfianza a la sorpresa, de la sorpresa al dolor, y del dolor a una forma de respeto que no quería conceder, pero que ya no podía negar. «Ese hombre acaba de perder su casa por ti», dijo al fin, con la voz más baja y más antigua.
Lo sé. Hace 10 años te destruyó delante de todos para salvar esa misma casa. También lo sé. Rosalía la miró como la había mirado aquella noche, pero al revés. Porque ahora no había derrota. Había algo que la anciana no había visto en los ojos de su sobrina en 10 años. Esperanza. ¿Y qué vas a hacer? Virtudes tardó en responder. No porque dudara, sino porque quería que las palabras salieran exactas. No voy a hacer nada, tía. Si él es el hombre que dice ser en esa carta, vendrá. Y si no viene, entonces la carta no era verdad, y yo necesito que sea verdad. Rosalía la miró un largo rato. ¿Y si viene? Si viene, lo sabré cuando lo vea. Sabré si viene como marqués o como hombre. Y si te vuelve a hacer daño, entonces no habrá una tercera vez. Pero no voy a vivir el resto de mi vida protegida del dolor a cambio de no sentir nada. Rosalía bajó los ojos, las manos le temblaron sobre el regazo. Y en ese temblor, Virtudes reconoció algo que no esperaba. No era oposición. Era una mujer soltando algo que había sostenido demasiado tiempo. Adrián no aguantó la espera. Había enviado la carta al amanecer con la intención de esperar, de darle tiempo, de dejar que ella decidiera sin presión. Eso era lo correcto, lo respetuoso. Resistió un día entero, un día en el que caminó por los pasillos vacíos del marquesado, releyó las cartas del acreedor sin verlas, se sentó en 3 sillas distintas sin quedarse en ninguna. Un día en el que cada hora pesaba como un mes y cada silencio del otro lado del arroyo le confirmaba lo que más temía, que ella había leído la carta, la había guardado en un cajón y había seguido adelante. Al segundo día, antes del amanecer, supo que no podía esperar más, no porque tuviera derecho, sino porque quedarse quieto era exactamente lo que había hecho 10 años antes. Y aquella vez, quedarse quieto había significado perderla. Se vistió. Se miró en el espejo del recibidor y vio a un hombre con ojeras, el cabello revuelto y la expresión de alguien que no ha dormido en 2 noches. Se alisó la chaqueta con manos que no dejaban de temblar. Y salió. No tomó el carruaje, montó sin esperar al criado, cruzó el camino a caballo hasta el arroyo y ahí se detuvo. Bajó. Dejó las riendas sueltas. El resto lo hizo a pie, porque no quería llegar como marqués. Cruzó el arroyo por el vado de piedra, con el agua helada de octubre lamiéndole las botas. Caminó entre los olivos de ella con el paso de un hombre que sabe que lo que está a punto de hacer puede terminar en cualquier cosa, en redención o en la última puerta cerrándose para siempre. Cuando llegó a la finca, la puerta estaba abierta, no porque lo esperaran, porque en el campo las puertas se abren con el sol. Una criada lo vio llegar y se detuvo con una cesta de ropa en las manos. El marqués de Solavera, a pie, solo, empapado hasta los tobillos, a las 7 de la mañana. ¿Está doña Virtudes?, preguntó, y su voz sonó como la de un hombre que ha cruzado más que un arroyo para llegar hasta ahí. En el olivar, señor, y supo, antes de verla, que esa mañana decidiría el resto de su vida. La encontró donde sabía que iba a encontrarla. Entre los árboles, con las manos enlazadas detrás de la espalda y la mirada puesta en la distancia. Virtudes lo oyó antes de verlo. Se volvió, lo vio, con la chaqueta arrugada y el barro en las botas y la expresión de un hombre que no tiene nada preparado. No había cortesía en su rostro, no había cálculo, solo había verdad. Se miraron durante un largo momento. El viento movía las ramas de los olivos sobre ellos y ninguno de los dos habló. Fue Adrián quien rompió el silencio. Y lo que dijo no fue un discurso ni una declaración. Fue lo único que le quedaba. He venido a decirle lo que debí decirle hace 10 años. En aquel salón, delante de todos. Dio un paso hacia ella. Ella no retrocedió. Debí haberme puesto de pie esa noche y haber dicho: esta mujer vale más que cualquier título que puedan darme.
Vale más que esta casa, que estas tierras, que este apellido, y si tengo que elegir, la elijo a ella. La voz le temblaba. No la voz de un marqués, la voz de un hombre que ha esperado una década para decir lo que debería haber dicho en un instante. No lo dije porque fui un cobarde, y no hay disculpa para eso. Se detuvo, tragó, y cuando habló de nuevo, su voz cambió. Se volvió más baja, más desnuda, como si estuviera arrancando algo del último rincón donde lo tenía escondido. Pero necesito que sepa una cosa. Debajo de ese título nunca hubo nadie. Yo era un hombre hueco. El único momento en toda mi vida en que fui alguien de verdad fue cuando la miraba a usted en aquellos jardines y usted me miraba como si yo valiera algo. No el marqués, yo. Y cuando la perdí, perdí a ese hombre. Y he tardado 10 años en encontrarlo. Virtudes lo escuchó sin moverse. Lo escuchó con la calma de una mujer que ya ha tomado su decisión, pero que necesitaba oír exactamente esto antes de dar el último paso. Cuando él terminó, ella dejó pasar un silencio, no largo, solo el necesario para que las palabras de él se asentaran entre los dos. «Yo no soy la muchacha que salió por la puerta de servicio aquella noche», dijo, y su voz no tembló. Fue firme, clara, sin rencor. «Esa mujer ya no existe. La que está frente a usted se construyó sola, sin su nombre, sin su búsqueda, sin saber que me había buscado, y no necesita que la rescaten». Adrián asintió. No se defendió, no explicó, pero esa mujer, continuó Virtudes, y aquí su voz cambió, se volvió más baja, y por primera vez algo que no era fuerza ni dignidad asomó en sus ojos. «Lleva 10 años preguntándose cómo sería su vida si usted hubiera tenido esa noche el valor que no tuvo». Adrián dejó de respirar. «Y en estos meses», dijo ella, «desde que volvió a aparecer en mi puerta, he visto algo que no esperaba ver. He visto a un hombre que me dio por mí sin pedirme nada, que no intentó acercarse cuando no tenía derecho, que rechazó lo único que podía salvarlo para proteger lo mío, que eligió perder todo antes que hacerme daño otra vez». Hizo una pausa. Lo miró directamente. «No necesito que me lo demuestre más, Adrián. Ya me lo ha demostrado, y al decir su nombre, sin el señor marqués, sin la distancia, sin la cortesía que los había separado durante meses, fue como si cayera el último muro entre los dos». Adrián sintió que algo se le rompía dentro del pecho, pero no era dolor, era lo contrario del dolor. Era el sonido de algo que por fin encajaba después de haber estado fuera de lugar durante una década. «Entonces dígame qué quiere», dijo, y la voz le salió rota. «Dígame qué necesita de mí, lo que sea, lo que usted me pida». Virtudes lo miró con los ojos llenos de todo lo que había guardado durante 10 años, y lo que dijo fue tan simple que cabía en una sola frase. «Quédese». Una sola palabra, pero contenía todo, toda la soledad, toda la espera, toda la fuerza que le había costado llegar hasta ahí, y toda la valentía que hacía falta para decirla. Adrián dio el último paso, el que lo dejó tan cerca que podía sentir el calor de ella en el aire frío de la mañana. Le tomó las manos, las dos. Las sostuvo entre las suyas como si fueran lo único sólido en un mundo que acababa de cambiar de forma. «No me voy a ir», dijo. «No me voy a ir nunca, Virtudes». Y al decir su nombre sin el doña, como ella había dicho el suyo sin el título, ambos supieron que algo acababa de cerrarse, algo que llevaba 10 años abierto. Virtudes levantó la mano y le tocó el rostro, los dedos en la mejilla de él. El primer contacto entre los dos en 10 años. No fue de pasión ni de perdón, fue de reconocimiento, el gesto de alguien que toca algo que creía perdido y descubre que todavía es real. Adrián cerró los ojos, giró levemente el rostro hacia la mano de ella, y cuando los abrió, tenía los ojos húmedos, y no le importó que ella lo viera. Le rozó la mejilla con la misma delicadeza con que ella lo había tocado a él,
Y entonces se besaron. Fue un beso lento, cargado con el peso de 10 años de silencio. Un beso que empezó apenas como un roce y que fue creciendo despacio hasta que ambos supieron que no había vuelta atrás. Virtudes le puso las manos en el pecho, no para apartarlo, para sentir que estaba ahí, que era real, que el corazón que latía bajo sus palmas era el mismo que había latido por ella en aquellos jardines, cuando todo era posible y nada estaba roto. Cuando se separaron, se quedaron con las frentes juntas, respirando el mismo aire, porque no había nada más que decir. Todo lo que necesitaban decirse lo habían dicho con las manos y con los labios, y con el silencio que vino después. Un silencio que por primera vez en 10 años no pesaba. Se quedaron así de pie entre los olivos, mientras la mañana avanzaba despacio a su alrededor y el mundo seguía girando sin que ninguno de los dos lo notara. A partir de ese día, todo lo que vino fue distinto, no porque el mundo hubiera cambiado. El mundo seguía siendo el mismo, con sus deudas y sus plazos y sus nombres que pesan. Lo que había cambiado eran ellos, y lo que habían decidido hacer con lo que les quedaba. La impugnación de Héctor fue desestimada. Las pruebas de la fabricación lo dejaron sin regreso. Desapareció de la comarca con la discreción de quien sabe que ha perdido lo único que no puede recuperar. El marquesado se perdió. El acreedor ejecutó la hipoteca. El título quedó reducido a lo que siempre había sido, ni una palabra. Pero Adrián ya no lo necesitaba, porque lo que había encontrado al otro lado de aquel arroyo valía más que cualquier nombre. Se casaron una mañana de diciembre, en la capilla pequeña del pueblo, sin invitados de la nobleza ni banquete de gala. Solo don Severino como testigo, el párroco que los conocía desde siempre, y tía Rosalía, que se sentó en el primer banco con un pañuelo blanco apretado entre las manos que no soltó en toda la ceremonia. Cuando el párroco los declaró marido y mujer, Adrián no miró al altar ni a los testigos. Miró a Virtudes. Ella, por primera vez desde que se conocían, no apartó la mirada. Se la sostuvo entera, sin cortesía, sin distancia, sin armadura, con los ojos de una mujer que por fin ha decidido dejar de protegerse. Al salir de la capilla, Rosalía se acercó a Adrián, lo miró durante un largo momento, y luego hizo algo que nadie esperaba. Le tomó la mano, se la apretó con fuerza, y dijo 2 palabras. «Bienvenido, hijo». Adrián bajó los ojos, no porque tuviera vergüenza, porque no quería que nadie lo viera llorar. La vida que construyeron después no fue la de un marqués ni la de una heredera. Fue la de 2 personas que habían elegido empezar de nuevo, juntos, en la misma casa, en la misma tierra, con las mismas manos. Adrián aprendió a hacer lo que nunca había hecho: trabajar. Se levantaba antes del amanecer, recorría las parcelas a pie, hablaba con los arrendatarios por su nombre. Aprendía cuándo podar un olivo, cómo leer el cielo antes de la lluvia, qué tierra necesita cal y cuál necesita descanso. Y al final de cada jornada, volvía a la casa que ahora era suya también, no por título ni por herencia, sino porque la mujer que lo esperaba en la puerta había decidido que él merecía estar ahí. La primera vez que un arrendatario lo llamó Don Adrián, en lugar de Señor Marqués, se detuvo un instante. Algo se movió dentro de él. No dolor, alivio. Como si alguien le hubiera quitado de los hombros un abrigo que llevaba puesto desde que nació y que nunca le había quedado bien. Virtudes no necesitaba vigilarlo. No necesitaba comprobar nada. Lo que veía cada día, en la forma en que él hablaba con los jornaleros, en la paciencia que antes no tenía, en la manera en que la miraba cuando creía que ella no se daba cuenta, le confirmaba lo que había intuido aquella mañana entre los olivos, que el hombre con el que se había casado no era el marqués que la destruyó, era el hombre que el marqués nunca se había atrevido a ser,
Y eso la hacía sentir algo que no había sentido en 10 años. Paz. No la paz de la resignación. La paz de saber que la persona que dormía a su lado cada noche había elegido estar ahí. No por deber, no por título, no por necesidad, por amor. La primavera llegó despacio aquel año, como si la tierra necesitara tiempo para calentarse después de un invierno tan largo. Los olivos florecieron antes que los del resto de la comarca. Pequeñas flores blancas que cubrieron las ramas como una promesa modesta pero firme. Una tarde de abril, Adrián terminó de revisar las cuentas y caminó hasta la casa. Encontró a Virtudes en el huerto, plantando romero junto al muro del sur. Tenía tierra en los dedos y el sol le daba en la nuca. No lo oyó llegar. Se quedó mirándola un momento y comprendió algo que no necesitaba palabras, que la vida que habían construido juntos, sin título, sin fachada, era la primera vida real que había tenido. Virtudes levantó la mirada y lo vio. Le hizo espacio a su lado, moviendo la cesta de plantas para que él pudiera sentarse junto a ella en la tierra. ¿Terminaste con las cuentas? Terminé. Los arrendatarios del norte pagaron completo. Por primera vez en 3 años. En los ojos de ella brilló orgullo. Orgullo por él, por el hombre en que se había convertido, por la vida que habían elegido construir juntos. Se sentó a su lado. Su mano encontró la de ella entre las plantas de romero. Virtudes entrelazó los dedos con los de él con la naturalidad de algo que siempre debió haber sido así. Se quedaron en silencio. El viento traía olor a azahar desde los naranjos del camino. Una golondrina cruzó el cielo sobre la finca, tan baja que casi rozó el muro. Y en la cocina, tía Rosalía los vio por la ventana, marido y mujer, sentados en la tierra, con las manos entrelazadas entre el romero. Y por primera vez en 10 años, dejó de coser para sonreír. Porque lo que aquellos dos habían construido no era un regreso al pasado, era algo nuevo, algo que había nacido limpio, sin deuda, sin miedo, algo que solo podía existir porque ambos habían elegido, él con su renuncia y ella con su valentía, que el amor verdadero no se hereda ni se negocia, se construye, con las manos en la tierra, un día a la vez. Y así, en una finca de piedra dorada entre olivos de Castilla, el hombre que una vez fue marqués y la mujer que una vez fue olvidada, encontraron lo que ni el título ni la herencia habían podido darles. Un hogar, no de piedra ni de nombre, sino de manos que se encuentran, de silencios que no pesan y de una promesa cumplida cada mañana al despertar. Gracias por haberse quedado conmigo hasta el final. En la pantalla final le espera un video que elegí con mucho cariño para usted, además de una selección de relatos que quizá también puedan acompañarle de una manera especial. Antes de irse, déjeme un pequeño comentario, aunque sea una sola palabra. Su mensaje hace más de lo que imagina, ayuda a que esta historia llegue a otras personas y también me anima a seguir creando nuevas historias para usted. Y no olvide mirar el comentario fijado, porque allí le dejé una hermosa playlist con más historias que pueden seguir acompañándole. Gracias de corazón por su compañía.